a Israel. Los israelíes han votado a aquella persona que según ellos transmite más seguridad. El tema de seguridad y relaciones exteriores es fundamental para los israelíes. Por otro lado, han votado a aquel que puede hacerle entender, según ellos, al presidente Obama con mayor claridad el peligro de una bomba nuclear en manos de Irán. Ha votado el israelí por aquel que transmite más seguridad y que tiene más experiencia. Ha sido una victoria rotunda del bloque nacional religioso en Israel. El señor Ben-Sagal fue invitado por varios expertos, entre ellos el Colegio de Periodistas y la comunidad judía, para conversar sobre el resultado de las elecciones en Israel. Fue el fin de semana, Netanyahu sale fortalecido, pero cambió de política. Había dicho que no quería negociar con el Estado palestino, ahora afirma que tienen que existir dos estados. ¿Cuál es tu criterio, Alicia Hernández, con esa visión europea de lo que pasa en Israel y Palestina? Bueno, la solución pasa por que lleguen a un acuerdo ambos, que se logre por fin la paz en ese territorio, basándose en la igualdad de todos sus ciudadanos, tanto del Estado de Israel como el Estado palestino. La Unión Europea tiene una política común en eso, ¿no? España y todo ello. Sí, bueno, España concretamente apoya a ambos pueblos, tanto al árabe como al israelí. Además, últimamente, por ejemplo, en el caso del Estado judío, hay un reconocimiento de los judíos sefarditas, hay una ley en camino para reconocerle la nacionalidad a esta diáspora que aparece a partir de 1492. Es interesante la observación porque en 1492 expulsaron a los judíos de España y se fueron por todo el mundo, algunos hacia la parte eskenazi de Europa Oriental o hacia fardita, hablando el idioma ladino que hablaban, el español viejo. Pero ahora España como que considera que fue un pecado esa sacada, esa expulsión, y les está reconociendo derechos a los judíos. Y tú dices que pronto el Parlamento va a aprobar el que tomen la nacionalidad española que lo pidan. Efectivamente, sería este reconocimiento. Hay que acreditar distintas cosas, el apellido, tener relación con la comunidad sefardita, etcétera, etcétera, pero sí pasa por este reconocimiento de, bueno, de aquellas cosas que hizo mal el Estado español allá por 1492. Además, España tuvo una época en Andalucía de convivencia entre árabes y judíos que fue extraordinaria, ¿no? Sí, bueno, hablamos del reino de Al-Ándalus, ¿no? En el que se supone convivían en paz bueno, católico, árabe y judío, y bueno, fruto de eso es la cultura andaluza, mezcla de estas tres cosas, ¿no? Entonces, bueno, si eso fue posible en su momento hace tantos siglos, bueno, podría ser posible ahora, pero obviamente a partir del entendimiento, el diálogo y los jóvenes españoles tienen temor, o el gobierno español, de que se contagie un poco lo que está pasando, esa violencia en el Medio Oriente, con el califato y con todo lo que está ocurriendo. No veo tan claro que sea un problema principal dentro de con los españoles o entre los jóvenes españoles, porque hay otros problemas que son primordiales en este momento, entre la juventud andaluza y la juventud española. El primero es el tema del paro, el desempleo es muy alto y quienes más lo están sufriendo son los jóvenes. Entonces, a partir de ese problema vienen otros derivados de la vida de cada uno, que es, bueno, acceso a vivienda, a estudio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el tema de Oriente Medio, este tipo de miedo a Estado islámico, etcétera, son secundarios. Pero no se olvidan actos terroristas como lo que ocurrió en Madrid, ¿no? El 11 de marzo, sí, el accidente no, perdón, el acto terrorista del 11 de marzo. No se olvida, efectivamente, pero no es la amenaza principal, digamos, que se siente ahora en España. Es primero el problema del desempleo, digamos, los problemas domésticos, y luego mirar hacia afuera. Está allí, reciente está eso, en el 11M y lo que pasó en París, el atentado a Charlie Hebdo. Algunos consideran que se les trata tal vez mal a los árabes y el apellido árabe muchas veces hay actitudes de discriminación y que eso genera en el fondo toda esta situación de llevarse al yihadismo a mucha gente europea, ¿no? Esta discriminación es real en Francia, es real en España, es real en toda Europa. Son ciudadanos de segunda clase en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos. Entonces, claro que existe esta discriminación y obviamente esto puede llevar a esta actitud, a este resentimiento y a tomar este tipo de acciones en el caso más radical, por supuesto.
Ahora, España, ¿cómo es la política en este momento con respecto a América Latina? ¿Cómo ve América Latina las cumbres, sobre todo la relación España-Portugal con nuestro continente y también el interés que tiene ahora Europa con Estados Unidos en los tratados de libre comercio? Bueno, con quien tiene más interés, sobre todo en este momento España, es con Venezuela. Tiene los ojos puestos aquí por distintos motivos, eh, porque hay ciudadanos españoles, bueno, por las próximas elecciones y bueno, sin ir más lejos, en estos días el expresidente Felipe González, bueno, dijo que va a poner ojos sobre el tema de los presos políticos, en el caso concreto de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Hoy veía en la prensa española que le dan mucha importancia a esa declaración de Felipe González. ¿Qué significa eso? ¿Por qué esa actitud de Felipe González? Bueno, él ha estado siempre muy vinculado a Venezuela por distintos motivos. Para nadie es nuevo que ha sido amigo de algún presidente de Venezuela. Y bueno, él siempre se ha preocupado por este tema de derechos humanos. Y ahora mismo es un ente, un actor político no plenamente activo en la política nacional española y puede ser importante como mediador. Bueno, de hecho, pidió permiso al gobierno español, que es contrario a su pensamiento político del PP, del Partido Socialista, para ver si podía llevar a cabo estas acciones y no se ha visto con malos ojos. Ahora, las elecciones de Andalucía que tú mencionabas al comienzo, ¿pudiera fortalecer más también la presencia de Felipe y todo lo que significó el socialismo español? Sí, a ver, Felipe González es uno de los varones del PSOE, se llama así a él, también a Manuel Chávez, que fue el presidente de la Junta de Andalucía por mucho tiempo. Entonces, uno de los varones y tiene muchísimo peso a día de hoy todavía en la política, a pesar de todos los desastres económicos que hizo en los 90 y otro tipo de cosas, tiene una buena imagen para los socialistas, tanto los andaluces como los españoles. Y obviamente sí es una figura de peso importante dentro del partido y dentro de la política española e internacional. Finalmente, Alicia Hernández, quien es corresponsal de España en Venezuela, ¿cómo es la labor de un corresponsal? Llegar a las fuentes de información, transmitirla a su país, tener información de Europa también para entender mejor lo que piensan allá de lo que hacemos acá. Arduo, Sí, digamos difícil. que la palabra es arduo. Sí, a veces cuesta un poquito el acceso a la fuente, a veces se hace dificultoso el trabajo en la calle, para nadie es extraño esto, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible día a día para llevar, traducir, yo siempre digo, traducir las cosas que pasan acá y traducirlas para España y tratar de contar. Esto nos va a dar pie para invitar a otros corresponsales también, sobre todo hay algunos interesantísimos, como el de Foya de Sao Paulo, que además viene del Medio Oriente, es musulmán, pero vivió mucho en Irán. Y así otros corresponsales que nos ayudan a entender desde su óptica lo que está pasando en esta situación. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Alicia Hernández, corresponsal de varios medios de comunicación de España y Venezuela. Después pasamos a un plano más cercano con Julián Rivas. Él es internacionalista, fue embajador de Venezuela y vamos a hablar de algunos problemas más cercanos a Venezuela en el campo internacional. Con él seguimos posteriormente.